Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. Muy contentos de estar en la casa del Señor y abrir el libro de Dios. Voy a suplicar, hermanos, que abran sus Biblias a Primera de Corintios, el capítulo 4, el versículo 1 al 5. Créalo o no, hermanos, estamos en tercera ocasión en estos pasajes bíblicos. Estamos regresando por tercera vez. Esta es la tercera parte que tiene que ver con la manera en que un hombre de Dios, un verdadero siervo de Jesucristo, se evalúa a sí mismo y sobre todas las cosas el ministerio que ejerce para la honra, la gloria del Señor. Hermanos, este es un pasaje definitivamente desafiante, es un pasaje que fácilmente puede distorsionarse y, hermanos, necesitamos mucha sabiduría del Señor para tratar con esta porción de la Escritura y traer el balance apropiado que creo yo que el apóstol Pablo está tratando la manera de comunicar en esta porción de la Escritura. Así que, hermanos, vamos a crecer, vamos a nutrirnos en la palabra de fe, vamos a tratar por tercera ocasión esa porción de la Escritura. No vamos a agotar todo lo que ya hay que utilizar, especialmente el criterio para medir realmente el ministerio. Hermanos, hoy en día básicamente la idea de un buen ministro, alguien que realmente es exitoso, en momentos se mide en relación a los números, son estadísticas, es básicamente el presupuesto. Pero, hermanos, la pregunta es cómo Dios básicamente mide a un hombre de Dios. O sea que el criterio que vamos a contemplar el día de hoy no es necesariamente las estadísticas que vemos a nuestro alrededor, categorías que podrían ser buenas, pero son definitivamente carentes y son ficticias hasta cierto momento. Hermanos, la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros a la perspectiva divina que debemos de tener si nosotros vamos a entrar a ese territorio de evaluar de alguna manera nuestro ministerio. Hermanos, eso de evaluar es un asunto con demasiadas capas, es multifacético, es casi impenetrable. Es más, el salmista dice en el Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién? Presénteme a alguien. En el capítulo 19 no hay una respuesta y lo único que el salmista hace es lo siguiente. A la pregunta, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, oh Dios, de los que me son ocultos. Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen. O sea, hermanos, esto de evaluarnos es un asunto que definitivamente, hermanos, necesitamos tener en mucha perspectiva. Debemos de pedirle al Señor mucha sabiduría. Si vamos a evaluarnos, si vamos a evaluar a otra persona, cualquier ministerio, que tenemos que tener, hermanos, mucha sabiduría de parte del Señor. Y, hermanos, vamos a tratar con el pasaje. El pasaje usted lo ve ahí en pantalla. Y, hermanos, vamos a crecer en ese pasaje de la Escritura. Aquí tengo yo al hermano Víctor. Hermano Víctor, ¿por qué no oras por mí? Ora por mí para que el Señor me dé palabras de sabiduría, de entendimiento. Vamos simplemente a orar. Así que, hermano, vente de pie. Abrázame, hermano, y ora por mí. Padre bendito, en esta mañana te pedimos, Señor, que tu gracia sea con tu siervo, Padre eterno. Te pedimos, Padre, por sabiduría, Señor, que él necesita para poder exponer tu palabra, Padre. Amén. Y te pedimos también por tu iglesia, Señor, que tengamos un corazón sensible a lo que tú tienes que enseñarnos en esta mañana, Padre. Amén. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Hermanos, el pasaje de la Escritura dice de la siguiente manera. Dice, yo en muy poco, dice el apóstol Pablo, yo en muy poco, dice, tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo mismo, dice, me juzgo. ¿Qué está diciendo Pablo? Hermanos, si nosotros no ponemos en contexto el pasaje, podemos, hermanos, caer en el error de que somos invulnerables. Estamos sobre encima de cualquier criterio. Y yo creo que necesitamos sabiduría para entender que a pesar que la evaluación es un asunto multifacético, complicado,
en momentos impenetrables. ¿Quién tiene la capacidad de entender sus propios errores? Pero el apóstol dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, iglesia, o por tribunal humano. Saquemos el juicio fuera de la iglesia. Dice el apóstol, ni aún yo mismo, dice, me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que, hermanos, esto es, hermano, conclusión del argumento. Aquí hay un argumento interesante que lo vamos a observar en unos momentos. Pero luego después dice el versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, sino hasta cuándo, hasta que venga el Señor. O sea que, ¿quién es el que juzga apropiadamente? Es el Señor, y el Señor lo hace a su tiempo. Dice el versículo, hasta que venga el Señor, el cual dice, aclarará también lo oculto de las tinieblas. Dice que Él manifestará las intenciones de los corazones, y entonces, y solamente entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hermanos, mi proposición es la siguiente. Hermanos, al parecer Pablo ha aprendido a dejar sus éxitos, fracasos ante Dios, el ojo de Dios, el ojo clínico de Dios, perfecto, que no se equivoca. Y este pasaje nos presenta básicamente 5 aspectos interesantes. Es un argumento interesante. La argumentación tiene que ver con la realidad, que esto nos ayuda a tratar el aspecto del juicio entre nosotros, especialmente ministros, cómo nosotros debemos de evaluarnos los unos a los otros. Si nos vamos a poner nosotros en esos zapatos, tenemos que tratar esta porción de la Escritura. Y hermanos, hay básicamente una progresión en este pasaje. Por un lado, la evaluación como algo inferior. Pablo lo encuentra como algo inferior, por lo tanto, él básicamente su evaluación de la evaluación misma es de poca importancia. Pero por el otro lado, él habla de que él no tiene mala conciencia, pero la mala conciencia, asuntos de conciencia, no son la regla para determinar el juicio de las cosas. A pesar que debemos de vivir con limpia conciencia, buena conciencia delante de Dios, no podemos nosotros pensar y decir, por ejemplo, porque yo hago algo con conciencia limpia, con buena conciencia, entonces yo estoy en lo correcto. Absolutamente, el apóstol Pablo no está comunicando eso. Número 3, encontramos nosotros que el juicio está reservado solamente para el Señor y en un tiempo determinado, en su venida. Y número 4, entonces hay básicamente un clímax en la argumentación por la realidad de los 3 puntos que vamos a tratar en unos momentos. Entonces es vano hacer un juicio humano prematuro. Eso no es de sabios, no es de sabios. Y por lo tanto, hermanos, donde termina el apóstol Pablo es: no nos juzguemos a nosotros, unos con los otros, no juzguemos a nuestro hermano, especialmente dentro del concepto que está tratando el apóstol Pablo. Si usted observa el pasaje, está ahí. En 4 ocasiones el apóstol Pablo utiliza la palabra juzgar. Juzgar. Aparentemente la mente de Pablo está saturado con el concepto de juicio. Yo en muy poco tengo el ser juzgado, dice, por vosotros. Tribunal humano, ni aún mismo yo me juzgo, dice. El que me juzga, ¿quién es? Es el Señor. Así que ya no juzguéis nada antes de tiempo. No vamos a cometer ese error. Ahora, usted se da cuenta que esa palabra anocrino es una palabra muy interesante, que tiene que ver con determinación, tiene que ver con una evaluación tal vez objetiva para tratar la manera de tabular, tratar la manera de pesar lo que vale y lo que no vale. Y entonces dice la Escritura, que yo en muy poco tengo el ser juzgado, dice. Muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Tribunal humano, ni aún mismo yo me juzgo. Y la razón, porque aunque yo tenga, dice, buena conciencia, no por eso soy justificado.
pero el que me juzga es el Señor. Así que como conclusión, no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Él manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá, dice, su alabanza de Dios. Esto es muy interesante, hermanos, porque el contexto tiene que ver con el juicio de Dios, pero aquí tenemos que entender de qué juicio está hablando. Usted lee las Escrituras y hay por lo menos 7 diferentes usos de la palabra juicio, por lo menos 7 ocasiones. Si usted observa los primeros 3, tienen que ver con esta economía. Pero si usted observa los restantes, tienen que ver con el juicio escatológico de Dios. Habla acerca del juicio futuro. Es más, si usted observa el punto número 4, creo yo que tiene que ver con el juicio del cual el apóstol Pablo está hablando. Pero hay una trama entre el juicio que viene cuando el Señor venga. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Dice el versículo, recibirá cada uno, dice, alabanza de parte de Dios. O sea que este no es un juicio eterno, este no es un juicio, por ejemplo, este no es el juicio que tiene que ver con Israel, el juicio que tiene que ver con las naciones, Satanás, los demonios. No, es un juicio que tiene que ver con nuestras obras, tiene que ver con el Bemá, tiene que ver con el trono. Tiene que ver con ese momento en el cual se van a evaluar nuestros ministerios, las obras que nosotros hicimos, con las razones, los motivos, las actitudes. No tiene que ver con la salvación que es en Cristo Jesús. O sea, que necesitamos entender cada vez que leemos la Escritura, estamos hablando del juicio. ¿De cuál juicio estamos hablando? ¿De cuál juicio estamos hablando? Estamos hablando de un juicio que solamente Dios tiene la capacidad de hacer. Y Él dice, mira, suspendamos cualquier juicio que nosotros podamos tener por varias realidades. Y una de las realidades es que cuando Dios, ve usted, cuando Dios hace un juicio, Él lo hace en su carácter perfecto. Y usted se da cuenta que Él hace un juicio y Él hace un juicio omnisciente. Él lo sabe todo. Pero tú no lo sabes nada. ¿Cuánto sabes? Tú tal vez puedas pensar que tú te conoces a ti mismo, pero en la realidad ni tú mismo te conoces. Haces un análisis psicológico de ti mismo y tratas la manera, un chart y sofisticadamente, ni el mismo psicólogo o el consejero tiene la capacidad de hacerlo. Porque hay cosas que simplemente pertenecen, como dice el salmista, las cosas ocultas. Son cosas que simplemente nosotros no tenemos la capacidad. Nosotros podemos intentar evaluar en nuestra limitación humana. Somos limitados, Dios es ilimitado, Él es omnisciente. Cuando hace una evaluación, Él sabe todo, de adentro hacia afuera. Pero tú y yo no tenemos la capacidad. Cuando tú evalúas a tu esposa y haces juicio de tu esposa, algunos de nosotros pensamos que somos omniscientes. Y lo sabemos todo, pero esa no es la realidad. Este pasaje es instrumental para corregirnos, tratar la manera de corregirnos. Creemos nosotros en varios aspectos importantes que tienen que ver con la evaluación. Es más, alguien ha dicho que la madre de la invención es la necesidad. O sea, porque hay necesidad, inventamos. Así también, la madre del progreso es la evaluación. Si no evaluamos, no progresamos. Entendemos eso. Pero usted y yo tenemos que tener cuidado. A medida que vamos haciendo nuestra evaluación, a medida que vamos viendo nuestra vida, a medida que vamos viendo la vida de los que están a nuestro alrededor. Entonces, aquí está la teología de Pablo en cuanto vas a evaluarte a ti mismo, vas a evaluar lo que la gente dice de ti mismo. Mira, comienza a pensar teológicamente. Y vea, primeramente, el apóstol dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. En muy poco, en muy poco. Ahora, esa expresión, hermanos, muy poco es muy interesante. La palabra es elaquistos. Y la palabra elaquistos, por ejemplo, se utiliza en la Escritura de la siguiente manera. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. Aquí está la palabra y es la palabra que nos interesa. Elaquistos. Y la palabra elaquistos tiene que ver con ¿qué?
cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos. Ok, mandamientos, dice, muy pequeño. Bueno, pero el mandamiento es importante, aunque sea pequeño es importante. O sea, en otras palabras, cuando Pablo dice, yo en muy poco, no quiere decir de que no tiene ningún valor objetivo. Si mi esposa me dice, amorcito, tenga cuidado con esto o aquello, usted y yo tenemos que poner atención. Poner atención. Ahora, es cierto que mi esposa no es Dios. En momentos, usted sabe, no solamente ella, pero yo, quiere ser como Dios, omnisciente, saberlo todo, pero esa no es la realidad. Y yo tengo que entender que mi esposa es mi esposa. Todo lo que mi esposa ve es lo que ve solamente, la información que está ahí, solamente eso. Y en cierta manera tiene su lugar. El apóstol Pablo nos está diciendo que todo no importa, no, yo en muy poco, muy poco. Mire, por ejemplo, la palabra cómo ocurre. En el capítulo 15, versículo 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Aquí está el apóstol. Hombre, apóstol es importante. ¿Y cómo se considera el apóstol? El más pequeño. Ahora, insignificante. Yo creo que lo que el apóstol está tratando de hacer es proyectar ese concepto de humildad que nosotros debemos de tener aún en nuestro llamado. Entonces vemos nosotros, mandamiento pequeño, apóstol pequeño. O sea, ¿cómo se utiliza la palabra? Muy pequeño. No es que vamos a descartar lo que la gente tiene que decir de nosotros. Es más, mire cómo lo usa Santiago. Santiago dice, mirad también las naves, dice, cuán grandes, llevadas por impetuosos vientos, gobernadas, dice, con un muy pequeño timón. Ahora usted podría decir pequeño en comparación a la nave, no importa, no, sí importa, importa. Yo tengo que de alguna manera que tener cuidado. En otras palabras, hermanos, usted y yo aprendemos más de los críticos que tenemos a nuestro alrededor. ¿Saben lo que se fijan los críticos? En las cosas malas que hacemos, no en las cosas buenas. Entonces, de alguna manera, usted y yo tenemos que parar las antenitas y tenemos que escuchar a nuestros críticos. Si tenemos nosotros la humildad suficiente para escuchar a nuestros críticos, nosotros vamos a aprender. Pero acuérdese que sus críticos no son Dios. Solamente allí en su mente, allá, por ahí, acuérdese. Mis críticos son críticos. Seres humanos, no son omniscientes, no lo saben todo. Saben ciertas cosas, pero no lo saben todo. Es más, tienen pie de barro, pueden equivocarse. Y yo necesito entender, el único que es perfecto, omnisciente, es mi Dios. A Él está reservado el juicio perfecto y completo. Pablo está preocupado en cierta manera. Ahora, usted recuerda que en esta sección el apóstol Pablo está hablando de esto en relación a quién, en relación a él, Pablo, en relación a Cefas, en relación a Apolos. ¿Qué es lo que representa Pablo? El teólogo. ¿Qué representa Cefas? La experiencia. ¿Qué es lo que representa Apolos? La elocuencia. O sea, al principio del versículo, ¿qué es lo que dice? Téngannos los hombres como siervos de Jesucristo y ministros, administradores de la gracia de Dios, los misterios de Dios. O sea que si alguien nos va a considerar, que nos considere de esa manera. O sea, Pablo está definitivamente preocupado. Él dice, yo en poco, no es que no sea nada, pero yo voy a escuchar especialmente a mi crítico y lo voy a escuchar con mucha atención. Y yo quiero ver qué es lo que tiene que decir. Y yo tengo que pesar. Y yo creo que todo hombre sabio, toda mujer sabia, escucha a su madre y escucha también a su hijo y escucha a su esposo y escucha a los que están a su alrededor. Si por ejemplo alguien le dice a usted el comentario que hizo, yo creo que hirió a su esposo, sea un poquitito más cuidadosa. Si alguien le dice eso a usted, usted no puede venir con esta persona y decirle, ¡ah! No, usted y yo tenemos la responsabilidad de escuchar. Escuchar. Esa es una persona sabia, una persona entendida, una persona prudente,
Una persona que sabe, yo puedo errar, es muy probable. Y tal vez gente que está a mi alrededor tiene la capacidad de ver lo que yo no puedo ver. Usted va manejando y usted tiene blind spot, ¿no es cierto? ¿Y cuál es su blind spot? Este que está acá, usted lo puede ver. Pero el que está de este lado, el que está en el passenger seat, tiene la habilidad de ver lo que usted no puede ver. Hermano, nosotros entendemos ese principio. Entendemos. Cuando Pablo dice, yo en muy poco tengo, o sea, tiene su lugar, pero no es el lugar predominante. Usted y yo tenemos que entenderlo. Que aunque nuestros críticos hablen y digan, necesitamos poner todo en una perspectiva correcta. Por eso el apóstol dice en una manera contundente, yo en poco, dice muy poco, tengo el ser juzgado por vosotros. Iglesia del Señor, por vosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene la capacidad. La iglesia continúa siendo el pueblo de Dios imperfecto que necesita básicamente crecer en los caminos del Señor. Tribunal humano. Usted se da cuenta que en el capítulo 8 surge el tribunal humano. Surge el tribunal humano, ¿en qué relación? En relación que los hermanos no pueden tratar con las disputas internas en la iglesia y van a los tribunales afuera. Imagínate, si la iglesia no tiene la capacidad, los jueces van a tener la capacidad afuera. Cuando lleguemos al capítulo 7 nos vamos a dar cuenta de esa realidad. Tribunal humano absolutamente. Y dice el apóstol, ni yo, dice, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Ni yo. Esta es una actitud, una perspectiva de vida que usted y yo necesitamos incorporar, especialmente en el ministerio. Si queremos sobrevivir el ministerio, usted tiene que adoptar esta actitud que Pablo nos está enseñando en este pasaje de la Escritura. Porque ¿cuál es nuestra tendencia en momentos? En momentos la iglesia en ocasiones es severa. En momentos el mundo es severo. Y en momentos nosotros mismos somos tan severos que nosotros mismos nos desanimamos. Y Pablo dice absolutamente, no podemos caer en ese error. Es más, él dice, porque aunque dice, de nada tengo mala conciencia, de nada tengo mala conciencia. Dice, no por eso soy justificado. O sea que mi conciencia no es básicamente el barómetro, no es la medida. Yo no me puedo medir ni siquiera con mi misma conciencia. Es más, cuando usted, hermano, hace un estudio sobre el tema de la conciencia, es muy interesante, porque el apóstol Pablo, especialmente Pablo, vemos nosotros capitalizar en esa realidad de la conciencia. Cuando usted observa el tema de la conciencia, hay por lo menos 5 tipos de conciencia. La conciencia buena, la conciencia limpia, la conciencia débil, mala, cauterizada, corrupta. Y hermanos, Pablo está diciendo, está capitalizando, yo tengo buena conciencia. Yo no quiero vivir con una conciencia corrupta, cauterizada, mala. No, el ministro, el hombre de Dios, el creyente no vive de esa manera. Es más, el apóstol Pablo, él dice en su defensa, entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Esa es la manera de vivir. La manera de vivir es con conciencia limpia delante de Dios. Y usted se da cuenta, hermanos, la manera en cómo Pablo está proyectando el concepto de la conciencia. Varones hermanos, yo, dice, con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Eso significa, hermano, que usted puede contaminar su conciencia. Usted puede desarrollar de una conciencia buena, una conciencia limpia, y usted puede deteriorar la conciencia. Usted se da cuenta que una conciencia cauterizada, una conciencia corrupta, es aquella conciencia que Isaías describe en el capítulo 5, 6 de su libro, donde él dice, ay de aquellos que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. De conciencia. O sea, nosotros podemos corromper nuestra conciencia. La manera de vivir del apóstol Pablo es, hasta el día de hoy, yo he vivido con limpia conciencia delante de Dios. Es más adelante en el capítulo 24, él dice, y por esto procuro tener siempre una
conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. O sea que esto de vivir con limpia conciencia, con buena conciencia, tiene que ver con procurar. Dice, yo procuro tener siempre, no de vez en cuando. O sea, mi manera de vivir es de adentro de mi corazón, de conciencia, yo voy a servirle al Señor. Pero usted se da cuenta que el apóstol Pablo dice, aunque nosotros vivamos con limpia conciencia, esa no es la regla. No medimos nuestra vida en base a nuestra conciencia, pero debemos de vivir con limpia conciencia y debemos de vivir con buena conciencia. No queremos vivir con una conciencia mala, cauterizada, corrupta. No, absolutamente. Es más, ¿qué es lo que ocurre cuando devaluamos nuestra conciencia? Mire, por ejemplo, este pasaje de la Escritura. En una ocasión, hermanos, tal vez en un miércoles vamos a tratar el tema de la conciencia, porque yo creo que es increíblemente importante para nosotros como creyentes entender el concepto de la conciencia. Hay 19 versículos en el Nuevo Testamento y vamos a tratar los 19 versículos, que sería increíblemente sorprendente. Pero miren lo que dice la Escritura. Dice, pues el propósito de este mandamiento, dice, es el amor. Dice el amor nacido, dice, número uno, de un corazón, de una conciencia y de una fe. Pero describe, usted se da cuenta, un corazón que limpio, una conciencia que buena, una conciencia, una fe que no fingida. O sea que el propósito de este mandamiento, el propósito del mandamiento de Dios, nos exponemos. ¿El propósito cuál es? Es el amor, pero es el amor que nace en un corazón, en una conciencia y en una fe no fingida. El pasaje cae, la semilla cae en nuestro corazón y nuestro corazón no está contaminado. Nuestro corazón está preparado. La palabra cae y ¿cuál es la intención del texto? El amor. Pero usted se da cuenta, hermano, cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios y estamos constantemente, ese es un peligro para los seminaristas que no tienen la perspectiva correcta del propósito de la palabra, porque están ingiriendo la palabra de Dios y se piensa que es un asunto intelectual. No, esto tiene que ver con tu amor. El fin, dice la Escritura, de la ley y los profetas es amar a Dios con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo. Y la palabra tiene ese propósito. Pero tú tienes que tener un corazón un corazón limpio. Conciencia mala, corrupta, no. Tenemos que tener una conciencia buena delante de Dios, porque los resultados son terribles. Más adelante el apóstol dice, manteniendo la fe y buena conciencia, dice, por desecharla algunos naufragaron en cuanto a la fe. O sea que el asunto de la conciencia, a pesar de que no es, yo no me voy a medir con mi conciencia. Mi conciencia puede equivocarse, pero yo tengo que vivir con limpia conciencia, buena conciencia delante de Dios. Dice el versículo, que guardes el misterio de la fe. ¿Con qué? Con limpia conciencia. Porque necesitamos nosotros tener limpia conciencia. Tú no limpias tu conciencia, no vas a terminar bien. Lo que va a terminar ocurriendo es creando una amargura terrible en tu corazón y otros van a ser contaminados. Tu esposo va a ser contaminado, tus hijos van a ser contaminados, tu iglesia va a ser contaminada, toda tu comunidad va a ser contaminada. Por eso en el libro de Hebreos encontramos, mirad que ninguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando una raíz de amargura os contamine y que por ella misma, esa raíz de amargura, otros también sean contaminados. No queremos eso. En nuestro hogar no queremos eso. En nuestra relación con nuestra esposa no queremos eso. En nuestra iglesia no queremos eso. Lo único que nos queda es vivir con limpia conciencia delante del Señor. Delante de Dios hasta el día de hoy. Esa es la manera del apóstol Pablo. Pero usted se da cuenta, a pesar de eso, el apóstol Pablo dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Él habla que yo vivo en limpia conciencia, pero la conciencia puede ser educada,
pero también la conciencia puede ser degradada. Yo tengo que tener mucho cuidado con eso. Y yo tengo que mantener mi conciencia limpia delante del Señor siempre, cada momento de mi vida. Pero ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? No por eso dice, soy juzgado, pero el que me juzga no es mi conciencia, sino que es el Señor. Y esto, hermano, es importante para nosotros, porque nosotros evaluamos el ministerio, evaluamos situaciones que hacemos tantas decisiones, Y viene la iglesia tal vez, nos censura, viene un hermano, nos habla, y tenemos que tratar con todo eso. ¿Y por dónde va la bolita? ¿Dónde queda? ¿Quedamos nosotros postrados, desanimados en el suelo o vivimos esta escritura? Esto no se trata de la iglesia, esto no se trata de un tribunal humano, esto no se trata ni de mí mismo, ni siquiera de mi conciencia buena. Esto se trata de qué? El Señor es el que me juzga. El Señor es el que me juzga. Y entonces el argumento del apóstol Pablo, número 3, tiene que ver que el juicio está reservado para el Señor y está reservado para el Señor en su venida. Este es el aspecto escatológico. Así que no juzguéis, dice. No juzguéis nada. Ok, yo no voy a juzgar nada. No voy a juzgar nada antes de tiempo. O sea que si yo termino juzgando a mi hermano prematuramente, yo estoy violando, ya no estoy viviendo a la manera como yo debo de vivir. Ahora este es delicado. Dice el versículo, así que ya no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual el Señor va a hacer 3 cosas que tú no puedes hacer, la iglesia no puede hacer, nadie puede hacer por nosotros. Tu esposa no lo puede hacer, nadie puede hacer esto, no lo puede hacer nadie. 3 cosas que el Señor hace. Si usted se da cuenta, número 1, Él aclarará lo oculto de las tinieblas. Porque ante Él no hay absolutamente nada se cubre delante de Él, absolutamente nada. Número 2, Él manifestará ¿qué cosa? Las intenciones del corazón. O sea, todo lo que nosotros vemos es lo que hace el hermano, la hermana, lo que hace, es lo único que nosotros vemos, pero no sabemos qué es lo que está atrás de lo que se hace. Usted se da cuenta, cada uno recibirá, dice, su alabanza de Dios. Cada uno va a recibir su alabanza de Dios. En otras palabras, el clima del pasaje de la Escritura no tiene que ver, hermanos, sino con ese juicio que Dios va a hacer en relación a la alabanza, en relación a las obras. O sea, la perspectiva que debemos nosotros de adoptar en este pasaje de la Escritura es que si nosotros hacemos algo para la obra de Dios, usted hace algo para la obra de Dios, usted quiere avanzar los propósitos de Dios en la iglesia, el reino, en toda oportunidad que usted pudiera tener. Este fin de semana, viernes y sábado, estuve por ejemplo en las montañas, tuvimos 150 hombres. Tuve la oportunidad de compartir un mensaje increíble, precioso. La respuesta fue tremenda, increíble. Una bendición tremenda. Buscamos oportunidades de cómo expandir, cómo ensanchar el reino, la iglesia del Señor. Nos involucramos en todo y la Escritura nos enseña a nosotros. La Escritura nos enseña esto, hermano, en cuanto a esta realidad. Esta es la economía de Dios cuando nosotros hacemos las cosas para Dios. Cuando lo hacemos, nada que hagamos nosotros para el Señor queda en vano, no importa lo que nosotros hagamos. Dice, por ejemplo, el libro de Mateo de la siguiente manera: el que recibe, dice, a un profeta por cuanto es profeta, dice que recompensa de profeta recibirá. Dice, y el que recibe, dice, a un justo, dice, en cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto digo que no quedará sin recompensa. O sea que no importa, hermanos, lo que nosotros nos involucremos en la obra de Dios, no queda sin recompensa. No hay recompensa. En 1 Corintios está más cerquita el pasaje. Y él dice, así que hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No importa lo que nosotros hagamos. Entonces, hermanos, esto es importante, porque si alguien me dice a mí, si alguien declara, yo quiero hacer esto para la obra del Señor, y tal vez no tiene todos los detalles que usted quisiera tener, y tal vez su mente, sus expectativas, tal vez no están llenas, completas.
Pero usted va a juzgar al hermano porque le dijo que quiere hacer la obra del Señor. El Señor me ha llamado a la Chinchintorra, donde quiera que sea, al otro lado del mundo. Y mira, y has pensado en esto, tal vez no has pensado en eso, pero el Señor le ha llamado. Yo no voy a ser juez de mi hermano. A la luz de la Escritura, yo no voy a ser juez de mi hermano. Es más, yo tengo que adoptar de alguna manera la realidad de cómo el apóstol Pablo está viviendo. Si la Escritura me dice a mí que nada quedará sin recompensa, este hermano, ¿qué es lo que me está diciendo? Va al otro lado del mundo, tal vez no satisface todo lo que mi mente quisiera exigir de un procedimiento tal vez misionero, pero está declarando, quiere hacer historia para el nombre del Señor. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Criticarlo, juzgarlo. No es nuestro lugar. Si alguien lo va a juzgar, va a ser el Señor. Y Él tiene la prerrogativa de hacerlo en el momento o cuando Él venga. Pero usted no tiene negocio de criticar especialmente a alguien que está tratando la manera de añadir al reino. Tenemos criterios. Es más, si usted observa, hermanos, el pasaje se mueve. Este es el argumento. El resumen del argumento es: entonces es vano hacer un juicio humano prematuro. Es en vano hacer un juicio prematuro. Es en vano. Por tanto, dice el pasaje, no juzgues a tu hermano. No juzgues a tu hermano. En otras palabras, hermanos, el resumen común de la evaluación es la siguiente: los juicios son prematuros, los nuestros son prematuros. Número 2, personas que no les corresponde el juicio, hacen juicio cuando no tienen todo lo que deberían de tener. Eso es iluso. Personas que poseen un conocimiento limitado de situaciones, personas que no saben, usted se da cuenta, las intenciones del corazón no las saben, no saben. Y entonces terminamos con juicio. Eso no es correcto. O sea que la opinión de Pablo es: tal evaluación no tiene ningún peso realmente verdadero. No tiene un peso verdadero. Ahora, hermanos, rápidamente, hermanos, tenemos 5 minutos y tengo básicamente un mensaje de 1 hora, que todavía espero que hayan traído de comer, pero hermanos, rápidamente, hermanos, vamos a correr. Hermanos, este juicio del cual el apóstol Pablo está hablando no cancela, hermanos, la disciplina en la iglesia del Señor. Usted se da cuenta que el capítulo 5 viene. No estamos en el capítulo 5, estamos en el capítulo 4 y Pablo está hablando del juicio. Pero usted se da cuenta que en el capítulo 5 habla del juicio dentro del contexto de la disciplina del Señor. Dice: de cierto que se oye que hay entre vosotros, dice, fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, que alguno tiene la mujer de su padre. Este es un escándalo. ¿Y qué va a hacer la iglesia? No vamos a juzgar. ¿Cómo? Mire lo que dice Pablo: vosotros estáis envanecidos. Dice: ¿no debías más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, ¿qué es lo que ha hecho Pablo? He juzgado. O sea que es apropiada. La disciplina en la iglesia es apropiada. Lo que estamos hablando en el capítulo 4 no cancela la necesidad de la disciplina en la iglesia del Señor. Usted y yo tenemos que entenderlo apropiadamente. No tenemos tiempo, hermanos, para ver los pormenores. Pero, hermanos, el juicio de Dios no cancela, por ejemplo, el discernimiento, la disciplina del discernimiento en la iglesia del Señor. Por ejemplo, pasaje increíble. Esto usted lo lee en el Antiguo y Nuevo Testamento. La disciplina del discernimiento. Somos llamados a discernir entre el bien y el mal. Usted se da cuenta, si nosotros no tenemos la capacidad de discernir entre una cosa y la otra, hermano, estamos destinados al fracaso. Es más, la palabra de Dios nos habilita para que nosotros podamos medir y que podamos de alguna manera pesar las cosas que son y las cosas que no son. Mire, por ejemplo, lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés es un predicador filosófico y en una manera filosófica él introduce una palabra y la palabra es tov, mejor. La palabra es mejor. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. O sea, una cosa es mejor que la otra. Mire, mejor dice el día de la muerte que el día del nacimiento.
una cosa con la otra, mejor es una que la otra. Dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Luego después se explica. Versículo 3 dice, mejor, o sea, mejor. Todo el argumento tiene que ver con el concepto. Algo que es mejor, aquí está malo, esto es bueno, pero esto es mejor. En otras palabras, el libro de Filipenses dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Dice, llenos de fruto, dice, de justicia por medio de Jesucristo para gloria y alabanza del Señor. Usted se da cuenta que el conocimiento de Dios es con un propósito para que nosotros aprobemos lo mejor. O sea que en cierta manera no todo es bueno. O sea, no podemos nosotros estar como el hippie, por ejemplo, en la carretera que está pidiendo, por ejemplo, un ride, está pidiendo y usted le se para y usted le pregunta, ¿y a dónde vas? No, no, a ninguna parte, a ninguna parte. Yo voy a una parte, yo voy a un lugar. O sea, eso es iluso. ¿Hacia dónde vamos? Hermanos, la disciplina del discernimiento nos enseña, este es el camino, no es este es el camino. Y el discernimiento bíblico nos ayuda a poder entender. Hay cosas que nosotros hacemos que son buenas y hay cosas que son malas conforme a las Escrituras. Y nosotros tenemos la responsabilidad de crecer en el discernimiento. En otras palabras, el juicio del capítulo 4 no cancela ni la disciplina eclesiástica ni tampoco el discernimiento que debemos de ejercer en la iglesia del Señor. Usted se da cuenta, no cancela la exhortación que como iglesia nos debemos los unos con los otros. La Escritura dice, aguantaos los unos a los otros, exhortaos los unos. ¿Cómo vamos nosotros a ejercer ese ministerio? Dice, por ejemplo, Santiago, hermanos, no murmuréis, dice los unos a los otros. No murmuréis. Hermano, mire qué importante esto, hermano. Porque nosotros debemos de ejercer el ministerio de la exhortación, ¿no es cierto? Debemos de exhortarnos los unos. Aquí la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ejercer el ministerio de la exhortación? En mi vida personal, por ejemplo, para mí ha sido una bendición tener hombres a mi alrededor, no solamente que están abriendo su corazón, pero me hablan al corazón y me hacen las preguntas difíciles que yo quisiera evadir. Y yo creo que todos nosotros debemos de tener ese ministerio. El juicio del cual el apóstol Pablo está hablando en el capítulo 4 no cancela la realidad de que usted tiene la responsabilidad de exhortar a su hermano con la palabra de Dios. Aquí la pregunta es que usted y yo tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo en conformidad a las Escrituras. Este pasaje dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. Cuando comienza el murmurar, es más, esa es una palabra onomatopeya. Ese es el verbo en griego, usted escucha que alguien ya está murmurando. Una palabra onomatopeya es una palabra que con el sonido usted está comunicando de alguna manera la acción. Los pajaritos pían, esa es onomatopeya. ¿Qué es lo que hacen? Pillar, ese es. Eso tiene que ver con la misma palabra. Cuando comenzamos nosotros a murmurar de un hermano con el otro, cuando vemos algo que no nos parece. Y entonces dice la Escritura, mire, el que murmura del hermano, mala actitud, no entiende que a él no le corresponde el juicio de Dios. Dice, juzga a su hermano. Dice, murmura de la ley y juzga a la ley. ¿Por qué? Porque la ley te dice, no juzgues a tu hermano. No juzgues a tu hermano. Tu hermano va a emprender un ministerio. Se va al otro lado del mundo. No llena todas tus expectaciones. Y vas a murmurar a tu hermano. No, mira, la Escritura, la ley nos enseña. Dice la Escritura, juzga a su hermano, murmura de la ley, juzga a la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces terminamos siendo no solamente juez de la ley, pero juez de tu hermano. O sea que el criterio, ¿quién viene a ser? No es la ley, eres tú. Estás mal, terriblemente mal. Tú no puedes estar sobre encima de la ley. Es más, la ley, ¿qué es? Es la expresión del carácter perfecto de Dios.
¿Y quién va a competir con el conocimiento de Dios? Nadie. Entonces no te corresponde a ti, el lugar de juez no te corresponde. Entonces dice el versículo, uno solo es el dador de la ley. Uno solo. Y no eres tú ni soy yo. ¿Y sabe lo que puede hacer Él? Salvar, perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? No te corresponde. O sea, no te corresponde. Terminas no solamente violando tu conciencia, pero violando la ley. Juzgas a tu hermano, juzgas la ley. No te corresponde. Ahora, hermanos, el juicio al hermano es importante. En este pasaje de la Escritura, en el libro de Mateo, aquí está Santiago, creo yo, citando de alguna manera lo que el Señor Jesús había hablado en el Sermón del Monte. Es más, Santiago está saturado de los evangelios. Las palabras de Jesús las trae constantemente. Y yo creo que lo que está haciendo acá es un reflejo de lo que está acá en el libro de Mateo. Miren lo que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en tu propio ojo? Eso se llama hipocresía. Hermanos, no podemos hacer eso. ¿Cuándo es que nosotros le decimos al hermano? ¿Cuándo le decimos, mira, yo tengo que ejercer el ministerio de la exhortación y veo un patrón en tu vida? Y yo creo que eso es correcto. Pero debemos de hacerlo en la habilitación adecuada, no violando la ley, no estando sobre encima de la ley, pero que es lo que necesitamos nosotros hacer conforme a la Escritura. Ese escenario, por ejemplo, ¿quieres sacarle la paja a tu hermano en el ojo y tú tienes una viga? Absolutamente no. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Número uno, esa es hipocresía. Y número dos, mire lo que dice. Saca primero la viga de tu propio ojo. Trata con tus monstruos internos primero. Entonces, haz el ministerio de la exhortación. Entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, ¿qué es lo que está tratando de hacer el Señor Jesús? Habilitarnos para el ministerio de la exhortación. Pero ¿quién está habilitado para el ministerio? No es un verdugo, que es juez. Te equivoqué, ya te vi, ahí te traigo, en el ojo, en la mira. Yo recuerdo, por ejemplo, en la iglesia donde yo crecí, había un hermano que creía él que tenía el don de exhortación. Y andaba exhortando a todo el mundo, no, andaba regañando a medio mundo. Y los jóvenes que andábamos peludos allí, que apenas el Señor nos había salvado, veíamos al hermano Pedro y nos corríamos. Porque nos destruía, nos dejaba en el piso. Era un juez, un verdugo. No mercy whatsoever, cero misericordia. Se casó 3 veces y las 3 veces, el pobre. Viene a mí y me dice, ¿usted cree que yo debería de casarme con tal persona? Y yo le digo, yo creo que usted no debería de casarse. 1 arruinado, 2 para qué. Y comienza a gritarme porque yo le había dicho que no. 7 meses después, divorciado. Ok. ¿Qué es lo que nos dice el libro de Proverbios? No corrijas al necio. ¿Qué es lo que va a hacer? Te odiará. Corrige al sabio y te amará. Y ahí es donde usted y yo vemos, en ese ministerio, hermano, lo que Pablo está diciendo del juicio no cancela la realidad que debemos como iglesia ejercer la disciplina. Somos un cuerpo disciplinario. Eso no significa que nosotros estamos privados, que no estamos habilitados para exhortar a nuestro. Debemos de hacer la consejería bíblica. Aquí la pregunta es cómo lo hacemos. ¿Lo hacemos con un título o lo hacemos con una vida transformada? Quita primero la paja de tu ojo. Es más, la viga, quítala. Trata con tus asuntos. Esto te va a habilitar a ti para poder hacer el ministerio que Dios está esperando que nosotros
hagamos delante de Dios. Hermanos, el apóstol termina diciendo, hermanos, si nosotros vamos a exhortar al hermano, hagámoslo. Es nuestra responsabilidad. Pero hagámoslo, hermanos, con un corazón apropiado. No atropellar a los hermanos. No atropellar. El pastor se equivoca. Aquí no se trata de que sí, es cuando. Es solamente los ancianos se equivocan. ¿Y usted va a ser el verdugo de los ancianos? ¿Va a ser verdugo de aquel que dijo, yo voy al otro lado del mundo? ¿Va a ser usted verdugo? No, ese no es el clima que debemos de respirar. El clima que debemos de respirar es nuestro Dios es soberano. Y Él sabe lo que Él está haciendo en la vida de su pueblo, aunque nosotros personalmente no lo entendamos. Debemos de adjudicarle a Él lo que solamente Él puede hacer. Él conoce las intenciones del corazón. Usted no tiene esa capacidad, ni yo tampoco. Lo oculto del corazón yo no lo puedo saber, no lo puedo. Y entonces eso me lleva a mí a tener que esperar. Y tengo que esperar pacientemente, tranquilamente. Yo no puedo violar, por ejemplo, mi propia conciencia. Por ejemplo, va al otro lado del mundo, no veo los elementos que están allí de por medio. Tal vez usted no puede poner, tal vez no puede ser parte de aquello. Pero juzgar a su hermano, absolutamente. Juzgar a su hermano. No vamos a ir a ese extremo, no vamos absolutamente. Necesitamos entender que nuestro Dios no está encajonado a nuestro molde que nosotros muchas veces tenemos. Esto, hermanos, nos ayuda aún a liberarnos nosotros mismos. Yo creo que esta es la manera del apóstol Pablo de vivir. La manera del apóstol Pablo, creo yo, que la podemos ver, hermanos, en este pasaje. La Escritura, con esto termino. El apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino dice que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Hermano, ese es un buen consejero. Un buen consejero tiene una actitud vulnerable. Mira, yo estoy en el mismo camino de la justicia, de la verdad, de la piedad. Lo que pretendo es que estoy un poquitito más adelantadito que tú, pero estoy en el camino. Yo pretendo no haberlo alcanzado ya. Pero dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Usted tiene que liberarse. Hay cosas que pasaron atrás que usted piensa y usted dice, oh, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué? Y usted puede terminar en un martirio. Usted puede terminar petrificándose en un juicio que a usted no le corresponde. Vivamos a la manera de Dios. Vivamos a la manera. No pretendo haberlo ya alcanzado. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Lo que queda atrás, lo que pasó últimos 5 años, los últimos 2 años. ¿Y sabes qué? I cannot do anything about it. Lo único que yo puedo hacer es aprender de mis errores, en mi capacidad, la gente que está a mi alrededor. Pero dice el apóstol Pablo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice, extendiéndome a lo que está adelante. El camino todavía continúa. Extendiéndome a lo que está adelante. Y hay tantas cosas que yo veo hacia atrás y yo digo, todo lo que yo puedo hacer es hacer una evaluación lo más objetiva posible, traer a mi esposa, traer a mis hijos, y tratar la manera de evaluar, ok, evaluamos, ya no podemos hacer mucho. Yo escucho, por ejemplo, padres de familia que hubieran deseado haber hecho esto y aquello, y están allí, oh, porque no, están agobiados, y la vida continúa, No sea severo con usted mismo, libérese. No sea severo ni con su esposa. No sea severo con los que están a su alrededor. Aprendamos una perspectiva de vida. Dios es el que tiene el conocimiento perfecto de adentro y hacia afuera. A Él le pertenece el juicio perfecto. Esperemos, y mientras esperemos, prosigamos, extendámonos hacia lo que está adelante. Proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Así que todos los que somos perfectos, maduros, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios, porque Dios es el dueño. En el vocabulario de Pablo, en el capítulo 14 de Romanos,
Él dice, así que decidid no poner piedra de tropiezo por tu hermano. No juzgues a tu hermano, no lo juzgues en las cosas que no tienes la capacidad, no ves el corazón de él. Así como tú tienes que vivir en libertad, dale la libertad a tu hermano. Que si tu hermano te dice, Dios me ha llamado a tal ministerio, respétalo. Él tiene sus asuntos delante de Dios. Si tú estás completamente satisfecho en tu mente, haz hasta lo último y apóyalo y trata la manera de hacer todo lo que puedes. Si tú no sientes conciencia de eso, está bien, nos limitamos. Hay ministerios que nosotros apoyamos, otros ministerios no. That's okay. Pero juzgar al hermano, murmurar del hermano, no. Eso es atraer juicio mayor de parte de Dios. Y no queremos eso. Queremos vivir en la libertad que Dios nos da, sabiendo de que Él es el juez bueno, perfecto, misericordioso, no se le escapa nada. Oremos al Señor, hermanos. Amantísimo Padre, te alabo, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra es preciosa, es linda. Señor, en momentos encontramos porciones de la Escritura que definitivamente son desafiantes. Pero tu palabra, Señor, es también linda y nos ayuda a poder tener las perspectivas adecuadas, apropiadas, para poder avanzar en la vida cristiana. Tu palabra nos enseña en el libro de Proverbios, conmigo está el consejo, el buen juicio. Conmigo está. Yo soy la inteligencia, mío es el poder, dice el Señor. Por la vereda de justicia, guíame. Por en medio de la senda de juicio, para hacer que los que aman mi nombre tengan heredad. Y que yo llene sus tesoros. Ese es el camino del juicio. Cuando entendemos que no nos pertenece el juicio, juzgar a nuestro hermano prematuramente debe de caracterizar el cristianismo bíblico, no es nuestro. Señor, yo te agradezco, te bendigo, lo bueno que tú eres. Señor, no hemos venido a ser entretenidos, hemos venido a crecer en tu palabra. Y tu palabra es linda, es preciosa. Y a pesar de que podemos tratar con temas que son difíciles, podemos, Señor, siempre confiar, Señor, en tu Espíritu, para que tu Espíritu, Señor, nos dé la habilidad para poder, Señor, crecer en tu palabra. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Hay hermanos que necesitan ser liberados. Hay hermanos que están atrapados en el pasado todavía. ¿Por qué esto? ¿Por qué no aquello? ¿Por qué no hice esto? Aquello? Too late. Too late. Convierte su alma. Pídela. Dígale, Señor, aquí estoy. En mi imperfección aquí estoy. Pero quiero agradarte. Quiero glorificar tu nombre. Quiero terminar bien. Quiero hacer todo para mi gloria.